Anoche no sonaban los platillos de la batería del So Far Away. Es el vecino. Me está robando la electricidad. Ha llegado el momento de ajustarle las cuentas. This is the end. My only friend, the end. Sé que estáis ansiosos. Los premios Golden Ear. Recompensa. 1000 pavos. 1000 pavos. 1000 pavos. Es un facsímil, es de mentira. Aquí pone Cash Brick Notes. Son de Atrezzo. Igual que la pistola, que el arma. Y así aprovecho para hacer publicidad. Bueno, ¿y por qué no ibas a hacer publicidad de tu novela? Al fin y al cabo, los poquísimos ingresos que recibes de YouTube son por publicidad. Por cierto, algunos anuncios de lo más variopinto. Los crecepelos y los implantes capilares. Me deja más dinero eso que los vídeos de YouTube. Pero tampoco penséis que esto da para unas JBL Everest, ¿eh? A ver, no, tampoco pensemos, ¿eh? Un día os tengo que hablar de esta aventura, lo que pasa es que no os quiero aburrir. Pero bueno, ¿por qué no? Un poquitín de publicidad. Dicho eso, creo que solo ha habido 2 personas, voy a consultar mis notas, que han acertado el orden de las cápsulas. El orden correcto era, primero, HANA ML, segundo, Denon DLS1 y tercero, la Benz Micro LP. Muchos comentarios sencillamente se limitaban a decir cuál le gustaba más. Realmente ese no era el reto era decir en qué orden estaban las cápsulas. Muchos comentarios, por tanto, simplemente, pues me gusta más tal, me gusta más esta la encuentro más brillante, esta la encuentro más... Aunque he de decir que si le queréis echar un vistazo a los comentarios, veréis que la Denon DLS1 parece que es la que gana en transparencia y en claridad. Luego, a partir de ahí, la disputa está bastante reñida. Hay quien se decanta por la Benz, hay quien se decanta por la HANA. Pero a partir de ahí, ya veis como la Denon DLS1, que os dije que era muchísima cápsula, tiene muchos adeptos, sobre todo en transparencia. También hay quien dice que le ha echado en falta algo de cuerpo, que no es ni más ni menos que lo que yo dije en el vídeo de la Denon DLS1. Algunos comentarios. Los tengo por aquí, para que veáis que me tomo esto en serio. Miguel Paredes acertó solo con la 2. Dijo que era la Denon y efectivamente acertó. La 2 era la Denon, pero lamentablemente no dijo ni cuál era la HANA ni cuál era la Benz LP. Jesús Tapiador acertó con la Denon igualmente, pero invirtió el orden de la HANA y de la Benz. Diego Ponce, idem. Juan José García solo atinó con la Benz, es verdad. Quizás sea la que tiene una personalidad más marcada, o no, también la Denon tiene una personalidad muy marcada. Yo creo que la más equilibrada es la HANA, recuerdo, era la primera, pero luego la una y la otra, la Denon y la Benz, por este orden, son el yin y el yang. La Denon es bisturí analítico transparente, mientras que la Benz es ese punto cachondón que tanto nos gusta. Irina Shayk frente a Marilyn Monroe. Un momento. Te puedes meter con lo que quieras, con las religiones. Bueno, con todas no, con la mayor parte. Pero con eso, mejor ahora no tocarlo. El tema ese, mejor dejarlo aparte. Corren tiempos malos para eso. Una herramienta de precisión frente... No, ese tampoco, quita. Es que estaba mejor el otro ejemplo. En fin. En Baco no se acercó. Identificó cada una, pero realmente no identificó el orden en que se encontraban. Rafael Enrique, al igual que en algún caso anterior, atinó con la Benz. David de la Peña igualmente atinó con la Benz. Janer Castillo solo con la HANA. Juan Carlos solo con la Benz. Parece que la Benz ha sido identificada muy nítidamente por muchos de vosotros. Y los 2 Golden Ears, los 2 ganadores de los 1000 pavos, de los 1000 bucks, son Paco, que acertó un pleno, así como también José Francisco Podadera, que dijo, ok, la HANA, la Denon y la Benz, acertando. Así que sois los 2 ganadores de los 1000 pavos, 500 para cada uno. ¿Os atrevéis con otro desafío Golden Ear? ¿Qué me decís? ¿Os lo pongo un poco más complicado? ¿Qué me decís? Esta vez le he puesto las telas blancas a los cacharros estos de iluminar y sigo teniendo brillos en la nariz. Esto, a ver, por favor, los expertos, que me digan algo de cómo hacer para que no salgan los brillos. Hoy no llevo gel con crema de esa pringosa y he puesto las telas blancas cubriendo las bombillas, las lámparas.
de los deflectores o como quiera que se llamen estos artefactos utensilios de iluminación. Ya sabéis que yo soy como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Yo hago el guión, yo dirijo, yo produzco, yo edito, yo monto, yo soy el iluminador, yo soy el técnico de sonido, soy el técnico de imagen, lo hago todo, hasta el catering, ¿qué se le va a hacer? Hoy está un poco más complicado. A ver si sois capaces de distinguir, aunque es un dispositivo que monta salida a válvulas y de estado sólido y que se puede elegir, no deja de ser un dispositivo de reproducción digital, una fuente digital. Ya sabéis que yo siempre digo que las fuentes digitales son todas primas hermanas. Pero la singularidad es que dentro de su esquema, dentro del montaje, dentro de su diseño, tiene a su vez un recorrido de señal que opcionalmente, si así lo desea el usuario, puede hacer que la señal pase por unos pequeños dispositivos de vacío, unas válvulas, que le dan esa coloración eufonía propia de las válvulas. Así para tener doble gustirrinín, doble disfrute. Para tener doble gustirrinín, doble disfrute. Ahora bien, ¿realmente suena distinto? Y de otra, ¿realmente somos capaces de distinguir fuentes digitales, al menos en estos niveles de precio? ¿Somos capaces de distinguir, por ejemplo, la salida de válvulas de la salida de estado sólido y a su vez seríamos capaces de distinguir ese DAC de otro DAC externo, el del Yamaha CDS 2100? Este es el reto. Recordad, 1000 pavos para el ganador. Bueno, Golden Ears. Resulta que el Cayin iDAC 6 MK2 presenta la particularidad de poder utilizar en la etapa de salida 4 válvulas 6H16B que están implementadas en el circuito pero que se pueden elegir opcionalmente, de forma tal que el usuario puede optar bien entre la salida de estado sólido o, en su caso, y como ya dije anteriormente, con la salida a válvulas. Pero, como sé que os gustan los desafíos, además de probar el DAC del Cayin con sus dos tipos de salidas, vamos a utilizar solo el transporte de la misma marca, el Cayin iDAC 6, para en este caso utilizar el DAC que monta el Yamaha CDS 2000, que como bien sabéis monta el chip 9016 del fabricante ESS Technologies, frente al DAC interno del Cayin que utiliza también del mismo fabricante el modelo 9028 Pro. Así por tanto no solamente vamos a comparar las dos salidas que tiene el DAC de Cayin, sino que a su vez también compararemos el DAC del Cayin con el DAC del Yamaha. En este caso se utilizará transporte de Cayin y el DAC del Yamaha CDS 2100. So danzo samba, vai, 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 vai. So danzo samba, vai. So danzo samba, vai, 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 vai. So danzo samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso e cha-cha-cha. So danzo samba, vai, 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 vai. So danzo samba, vai. So danzo samba, vai.
So dance a samba, so dance a samba. Vai, 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 vai. So dance a samba, so dance a samba. Vai. Já dancei o twist demais, mas não sei, me cansei do calypso e cha-cha-cha. So dance a samba, so dance a samba. Vai, 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 vai. So dance a samba, so dance a samba. Vai. So dance a samba, so dance a samba. Vai. So dance a samba, so dance a samba. Vai, 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 vai. So dance a samba, so dance a samba. Vai. So dance a samba, so dance a samba. Vai, 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 vai. So dance a samba, so dance a samba. Vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso e cha-cha-cha. So dance o samba, so dance o samba. Vai, 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 vai. So dance o samba, so dance o samba. Vai. So dance a samba, vai, 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 vai. So dance a samba, so dance a samba, vai. So dance a samba, so dance a samba, vai, 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 vai. So dance a samba, so dance a samba, vai. Já dancei o twist demais, mas não sei, me cansei do calypso e cha-cha-cha. So dance a samba, so dance a samba. Vai, 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 vai. So dance a samba, so dance a samba. Vai. So dance a samba, so dance a samba. Vai. So dance a samba, so dance a samba. Vai, 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 vai. So dance a samba, so dance a samba. Vai.
So dance, so samba, so dance, so samba. Vai, 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 vai. So dance, so samba, so dance, so samba. Vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso e cha-cha-cha. So dance, so samba, so dance, so samba. Vai, 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 vai. So dance, so samba, so dance, so samba. Vai. So dance, so samba, vai, 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 vai. So dance, so samba, so dance, so samba, vai. So dance, so samba, so dance, so samba, vai, 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 vai. So dance, so samba, so dance, so samba, vai. Já dancei o twist de demais, mas não sei, me cansei do calypso e cha-cha-cha. So dance, so samba, so dance, so samba. Vai, 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 vai. So dance, so samba, so dance, so samba. Vai. So dance, so samba, so dance, so samba. Vai. This is the end, my only friend, the end. Na 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 na.